Tiene la palabra don Marcos Cantos, responsable de la extensión universitaria del Instituto. Bien, pues bienvenidos todos a este acto de presentación de la revista Landscape. También algunos de los miembros de esta revista que veo, del Consejo de Dirección, colaboradores, redacción, gracias por estar aquí presentes. Para esta revista sobre el cuidado de la tierra, de la Casa Común, revista editada y publicada por la Universidad San Dámaso. No todos los días una universidad tiene la oportunidad de publicar una revista nueva y se creyó más que conveniente la posibilidad de poder organizar un acto en el que se tuviera la posibilidad de explicar la naturaleza y la finalidad de esta revista. Y para ello pues, contamos con quizá dos de las personas más adecuadas para poder hacerlo. Don Pablo Martínez de Anguita, que es el director de la revista y miembro también del Consejo de Dirección, y don Gerardo del Pozo, que es también miembro del Consejo de Dirección. Entonces voy a hacer una muy breve presentación de los dos. Primero hablará don Gerardo y después don Pablo, y así ya les dejo a ellos. Don Gerardo del Pozo Abejón, verdad, casi no necesita presentación en esta casa porque pues es catedrático de Teología Sistemática 2, en concreto del ámbito de la antropología teológica, ha sido decano también durante 8 años, es doctor en Teología, también en Filología Germánica, y dado que él es el catedrático de Antropología Teológica y miembro del Consejo de Dirección, pues es quizá una de las personas también más adecuadas para poder tratar de lo que es el cuidado de la creación, como un don que hay que cuidar. Y respecto de don Pablo Martínez de Anguita, es doctor ingeniero de montes, es profesor titular de Proyectos y Gestión de Recursos Naturales de la Universidad Rey Juan Carlos I. Ha sido profesor en las universidades de Nueva York, de Yale y de Oxford. Su investigación se centra en la relación bosques-pobreza en países en desarrollo y en la creación de instrumentos político-económicos para la conservación de la naturaleza. Ha escrito más de 50 artículos científico-técnicos y 12 libros al respecto. Bien, pues yo ya sin más les cedo la palabra a ellos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludo aquí a don Agustín, director del Instituto de Ciencias Religiosas, y también a don Pablo y también a don Marcos Canto y a todos ustedes. Yo no sé por qué estoy aquí, porque me han dicho que venga aquí, ¿verdad? Pero no sé exactamente cuál era el cometido que tenía que hacer, pero bueno, lo hago con mucho gusto, sobre todo porque una de las cosas que, digamos, que tenemos dentro de lo cristiano es cuando se da una vocación auténtica cristiana en cualquiera de los ámbitos, siempre tiene una belleza especial. Entonces, venir a presentar esta revista para mí es sobre todo hacer una referencia al que es el alma de todo, al alma y corazón, ¿verdad? Diríamos, que es a don Pablo, que además, por lo que he podido observar en el tiempo que les he conocido, que ya llevan unos cuantos años y hemos participado en bastantes actos comunes, pues cuando se da una vocación es siempre bella, pero si esa vocación se da en pareja es más bella. Y esto es lo que puedo decir yo en relación a don Pablo, que comparte con su mujer, con su esposa María Ángeles, que también participa, diríamos, de este sentimiento. Entonces, presentar la revista es fundamentalmente presentar a él, porque es él, como digo, el alma y el corazón de ello. Diríamos que, además de esto, yo considero que lo cristiano lo sabe presentar como yo lo he visto pocas veces. ¿En qué sentido? En el sentido que normalmente en los ámbitos nuestros se hace un discurso que adintra, diríamos, de los creyentes, pues efectivamente tiene su lógica y es auténtico.
pero él está tan seguro, diríamos, de la belleza de lo nuestro, que busca, diríamos, no solamente en los contextos más confesionalmente cristianos, diríamos, sino entre todos, y precisamente incluso buscando a aquellos que en principio pues no son creyentes, porque cuando se presenta lo verdaderamente cristiano con aquellos que no lo son, se pone más de relieve la belleza, la bondad y la verdad que lleva implícitamente lo cristiano. En este sentido, para mí, en cierto modo, es un modelo de cómo a mí me gustaría también presentar el Evangelio, ¿verdad?, o la fe cristiana nuestra y el modo de hacer teología. Para llegar a esto, pues ha habido un largo camino, y en ese largo camino, pues obviamente el que lo ha llevado todo adelante, bajo todos los puntos de vista, es don Pablo. Para venir yo aquí a hablar, ya había dicho, bueno, entonces si yo era decano, tuvimos que hacer una carta para presentarlo, pues en sustancia lo que decía en aquella carta. ¿Qué otra cosa puedo decir? Pablo, si acaso, bueno, no había hablado yo con don Pablo, pues yo he preparado aquí un texto breve, pero bueno, que quizás es demasiado de largo, digamos, para una presentación, en el que yo he continuado siguiéndole al Papa Francisco, en lo que me parece a mí que está en Laudato Si, la encíclica, porque el otro elemento del que hay que hablar sobre todo es de Laudato Si. Si no hubiera existido Laudato Si, no estaríamos aquí, diríamos, ni si hubiera quizás hecho esto. Aunque también es cierto que nuevamente podido observar yo que se realiza siempre una cosa muy curiosa que sucede en la Iglesia. Normalmente en la Iglesia hay como una interacción y suele llevar la iniciativa a la base casi siempre, ¿verdad? Entonces, yo observé cuando se publicó la Laudato Si, que resulta que aquí en Madrid había un grupo ya, diríamos, de esto de ecología, ¿verdad? Esto que lo sentían, y entre ellos estaba fundamentalmente claro don Pablo, es decir, que no es que fuera la Laudato Si la que saca el tema al primer plano, sino que con ocasión de la Laudato Si vimos que había ya gente, diríamos, que estaba trabajando en esa dirección. A un grupito que luego hemos colaborado también en algunas cosas. Bien, en realidad, efectivamente, esto que ahora presentamos, que es una revista, pues nace fundamentalmente de él, pero él, en cuanto que ha sido capaz, diríamos, de aunar a un grupo, diríamos, de profesores de teología, de moral, fundamentalmente de Juan de Dios Larroux, que es el que nos convocaba a todos, y de otros que procedían más bien, diríamos, estrictamente del ámbito del interés por la ecología. No sé si eran cristianos o no eran cristianos, pero bueno, nosotros hemos tenido algunas reuniones aquí dentro de la propia facultad. Es decir, que detrás de esto hay ya, diríamos, como una especie de grupo de personas interesadas por la ecología, juntamente con profesores, y dentro de los profesores, fundamentalmente los de moral, y yo que explico la asignatura de creación, pues me uní a ello. Claro, no es que me pase como a Santa Teresita del Niño Jesús, por Dios, pero bueno, algo parecido, ¿verdad? Yo cuando veo una cosa que es importante, pues me atrae y yo me gustaría dedicarme más a ello, pero es que no tiene uno tiempo, diríamos, para todas las cosas. Y eso sí, puesto que no tiene tiempo, sin embargo, pues apoyo todo lo que puedo, en la medida que yo puedo, ¿verdad? Y sobre todo cuando lo veo tan bien encauzado y tan personalmente vivido bien y con inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que pretendía la revista? Que yo escribí una carta para que se presentara. Pues pretende hacer llegar a través de escritos, entrevistas, casos, ejemplos, testimonios, historias y sugerencias concretas a cualquier católico, eso es inicialmente es así, ¿verdad?, los contenidos de la fe cristiana sobre la creación. Los contenidos, eso es un poco general, ¿verdad?, en particular la exhortación apostólica del Papa Laudato Si, para hacerlos parte de la vida cotidiana cristiana. Eso es lo que parece ser que estaba así como... También pretende mostrar la belleza de la custodia de la creación como vocación de contemplación hacia el Creador a aquellos que viven un compromiso ambiental, para sugerirles que la crisis ecológica es
un llamado, está la palabra, dicen siempre ahora, llamado, dicen en América Latina, a mí me suena siempre un poco raro eso de un llamado, ¿verdad? Pero eso es lo que pone la encíclica, a una profunda conversión interior. A unos y otros se les invita a experimentar la vocación de ser protectores de la obra de Dios, experimentar que la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa y no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Bueno, esto es el aspecto que ya Santo Tomás decía que nosotros no podemos realizar todo el bien, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos que desearle y pedirle, ¿verdad? Bueno, pues diríamos, efectivamente, todos no podemos vivir, diríamos, comprometidos en todas las dimensiones de lo que es la vocación cristiana, pero por lo menos tenemos que apoyarlas y nunca tenemos que estar rezando, nunca tenemos que estar cerrados a ninguna de ellas, porque si cerramos alguna dimensión, como diciendo eso secundario, no. Y yo observo que esta dimensión que aparece en la Laudato Si, que desarrolla muy bien, es algo profético, o sea, a medida que vaya avanzando el desarrollo tecnológico y todo esto, cada vez va a ser más importante. Ahora, al principio, pues yo he estudiado también la Rerum Novarum cuando surgió, pues también era una cosa novedosa y no todos la recibían y otros encontraban dificultades, pues yo creo que en esta también. Bien, yo creo que eso es lo fundamental que yo quisiera decir. Sin embargo, si nosotros queremos ver qué es la Laudato Si y cómo la intenta presentar el Papa, el Papa intenta presentarla como una encíclica social, porque añade algo nuevo, aunque no completamente nuevo, estaba en germen, diríamos, tanto en las enseñanzas de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, pero sin embargo con la fuerza y dedicar una encíclica al tema, pues no se había hecho, es la primera vez que se hace. Además, yo creo que el discurso del Papa tiene algo de profético, en muchos sentidos, ¿verdad? Hasta incluso el título, que al fin y al cabo nunca una encíclica había tenido como comienzo una oración, y además de una oración no de cualquier personaje, sino de San Francisco de Asís, ¿no? Y que es muy singular bajo este punto de vista, y es muy singular respecto al Papa, porque el Papa es una mezcla muy singular, que es institución, no puede ser máxima, y por otra parte es profeta. Este aspecto es el que a veces hay algunos que les despista un poco y en vez de, diríamos, ponerse a la escucha de lo que Dios nos quiere decir por el Papa, pues lo que hacen a veces es poco menos que ponerse a él, como que desde dónde le pueden criticar. Pero bueno, diríamos que así son las cosas. Entonces el tema que yo he seguido es el tema de la crítica del Papa al modelo tecnológico de desarrollo. Este tema aparece en la encíclica, pero no solamente aparece en la encíclica, aparece en otros escritos. Hay un escrito del Papa, una carta que ha enviado a no sé qué congregación para esto de la vida, no sé ahora cómo se llama, porque resulta que lo han cambiado y no sé exactamente. Entonces se llama Humana Communitas, la comunidad humana, donde aborda, diríamos, este tema del modelo tecnocrático de desarrollo en otro ámbito muy singular, pero que va a traer cola, ¿verdad? Que es el tema, no sé si ustedes lo habrán oído, de esto del transhumanismo, es decir, que con la técnica aplicada al cuerpo humano y tal se puede producir un ser que el ser hombre ya lo deje atrás, que vayamos ya al transhumanismo. Bueno, y entonces en la encíclica Laudato Si lo que quiere unir es justicia social, justicia podríamos decir, y cuidado de la creación. Mientras que antes, cuando se trataba el tema de la doctrina social de la Iglesia, se hacía referencia solo al tema del hombre a imagen de Dios,
Pero ahora, en cuanto que la imagen de Dios, que es el hombre, guarda una relación muy singular con la tierra, diríamos, y tiene una cierta responsabilidad. Eso es lo que dice. Pero, como digo, el tema del desarrollo tecnocrático que se pone de manifiesto en muchos ámbitos es algo muy singular del Papa. Voy a intentar seguir un poco lo que tengo aquí. Desde su elección en el 2013, el Papa Francisco ha irrumpido con fuerza en el debate mundial sobre las causas de la exclusión social y la crisis ecológica que padecemos, y sobre las propuestas para superarlas. La humanidad ha desarrollado un poder técnico y científico inconmensurable. Simultáneamente se ha convencido de que este poder le conducirá a su completa emancipación. Diríamos, pues más que su completa emancipación, porque que le llevará a un grado más allá de ser hombres, que ser hombre ya se queda anticuado, ¿verdad? Se queda ya... Algunos autores, entre los que se encuentra el Papa Francisco, denominan paradigma tecnocrático a la ideología que sostiene que el poder de la tecnocracia aplicado a la vida corporal, económica y social conduce al progreso y al estado final de la evolución humana. Vamos, que llegaremos por eso ya os lo digo, a un transhumanismo más allá del humano. Desde este paradigma se promete el advenimiento del mejor de los mundos posibles por medio de la tecnocracia, y al mismo tiempo se niega que el ser humano y el mundo en que vive tengan un sentido que deba orientar la conducta humana. Es decir, no consideran que no hay nada, diríamos, en el hombre tal como se da actualmente, que conduzca, diríamos, hacia dónde hay que orientarse, sino que tanto, diríamos, la realidad del cosmos, la Tierra, que nosotros llamamos la Tierra, como el propio cuerpo del hombre, serían sencillamente material. No hay en ellos inscrita ninguna inteligibilidad, ninguna ley, ninguna, sobre todo, como se llama ahora, teleología, diríamos, sino que el hombre es el que se hace a sí mismo totalmente. Entonces eso es lo que vienen a decir del hombre. Sería, no sé, utilizando una frase que utilizaba Sartre, es decir, que el hombre es un ser arrojado a la existencia que no tiene esencia. La esencia se la va llenando el propio hombre con su propia libertad que se autodetermina, pero que lleva siempre un aspecto, que es que la realidad material es sencillamente, no nos dice nada, es solo material, no es algo que lleve en sí alguna inteligibilidad. Bueno, Francisco, en su encíclica Laudato Si, escribe que la mejor manera para recuperar la mirada adecuada, poner en su lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de ser un dominador absoluto de sí mismo y de la tierra, es volver a proponer la figura de un Padre creador y único Señor del mundo, porque de otro modo el ser humano tenderá siempre a imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. No quiero extenderme más y por eso voy a acabar de leer este texto y lo demás no lo voy a leer porque veo que me estoy alargando demasiado, ¿verdad? No ignora que en el ámbito de la política y el pensamiento muchos rechazan la idea de un creador, lo consideran irrelevante o a lo sumo tolerable. Quieren relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y el desarrollo de la humanidad. El Papa argumenta la inclusión de un capítulo sobre la fe en Dios creador, digamos que es lo que yo quería hablar, ¿verdad? Primero dice que, teniendo en cuenta la complejidad y multiplicidad de las causas de la crisis ecológica, se ve que no hay un solo modo de interpretar y transformar la realidad, y es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía y a la vida interior y a la espiritualidad. Ninguna de las ramas y ninguna de las formas de sabiduría, ninguna de las ramas de la ciencia y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado. Tampoco la religiosa, con su propio lenguaje. Y luego añade que es un bien para la humanidad, y no solamente para la Iglesia, y el mundo, que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestra fe. Es decir, pues esto, diríamos que esta frase, que es bueno para la humanidad, porque nosotros tenemos que pensar no siempre en nosotros o en la Iglesia, sino en la humanidad, es bueno para la humanidad que los cristianos conozcamos, diríamos, las motivaciones de un compromiso y de una sensibilidad y de una espiritualidad ecológica.
Y esto es una de las tareas que yo creo que hace magníficamente don Pablo y que yo le felicito por ello. Bueno, pues tiene ya la palabra don Pablo. Tantas caras amigas que veo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este día feliz. El Papa en 2013, cuando fue Papa, dijo 5 o 6 cosillas en la plaza de San Pedro. ¿Cómo estoy? Llevo ya muchas horas de clase hoy, Dios mío. Iba a decir San Marcos, digo, pero eso es Venecia, se me ha ido el tarro. Y una de las... habló de cuidar a nuestros ancianos, a nuestros niños, pero también habló de la vocación de custodia, de custodiar la naturaleza, y decía que no solo nos atañe a nosotros, a los cristianos, es algo que nos toca a todos, ¿no? Custodiar la belleza de la creación. Guardemos a Cristo para cuidar a los demás, para custodiar la creación, ¿no? A mí aquella frase me impactó mucho. Digo, caramba, me siento muy identificado. Siempre he querido ser, yo desde pequeño, decía, yo a veces iba en un avión y veía la tierra y decía, Señor, tú tienes muchas vocaciones, pero si tienes una de jardinero, esa me la guardas, porfa, ¿no? Entonces digo, me siento muy identificado. 2 años más tarde salía la encíclica Laudato Si y a mí casi se me saltan las lágrimas cuando la oigo, ¿no? Cuando la leo, porque verdaderamente era como tocar la fibra de mi corazón y de mi vocación, ¿no? El ser cuidadores de la tierra, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que yo quería explicar es por qué es tan valiosa esta encíclica y por qué ha valido la pena que hagamos una revista para tenerla presente, ¿no? Yo, de algún modo, me pareció que aquel mandato del Papa de cuida mi planeta que está en ruinas, pues tenía un poco de visión profética, ¿no? Hace unos 7 siglos se lo decía otro Francisco, vete y cuida mi casa, ¿no? Y de algún modo había un nuevo Francisco que recibía el mandato de cuidar la casa, en este caso no la iglesia exclusivamente, sino cuidar el planeta, ¿no? De algún modo yo percibí como una cierta cuestión profética, ¿no? en el Papa Francisco, y el Papa comenzó una encíclica preciosa dando gracias, alabando a Dios, Laudato Si, alabado seas. Esto me hizo gracia porque un día un psiquiatra me invitó a dar una conferencia sobre la Laudato Si, después de hablar 1 hora y media me dice, ¿cuándo vas a hablar de la alegría y los problemas psicológicos? Y digo, pues en principio en ningún momento. Me dice, pero Laudato Si significa estad alegres. Digo, no, significa alabado seas, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, Laudato Si para el que no lo sepa, ¿no? Y entonces dice, bueno, qué bendición de tierra que produce diversos frutos, pero, bueno, a continuación de aquello, nuestra casa común habla, dice, es una hermana con la cual compartimos existencia, es una madre bella que nos acoge entre sus brazos, pero en esta madre hermosa y bella hay algo que está mal, hay algo que está descuadrado, hay algo que no está funcionando, que rompe esa armonía y esa belleza, ¿no? Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Esta es la paradoja. Vivimos en un paraíso, vivimos en un lugar maravilloso. A mí me gusta mucho citar a Charles Darwin cuando decía que cada día que pasa, cada vez que el mundo da una vuelta es más bonito, ¿no? Y si nos damos cuenta, los últimos seres en llegar a este planeta hemos sido los humanos en el reino animal y han sido las orquídeas en el reino vegetal. Este mundo cada día es más bonito porque cada día hay especies más bonitas, este mundo cada día es más diverso, cada vez que da una vuelta al mundo es más bonito que ayer, ¿no? Si lo dejamos. Entonces, para mí eso es un pensamiento alentador y esperanzador, porque cuando vemos la Tierra está hecha para la plenitud de la belleza. El mundo de los dinosaurios debía ser apasionante, pero no era tan bonito como el que nos toca ahora, ¿no? Y sin embargo, en ese mundo tan bonito hay como esa nota disonante, y el Papa habla de la contaminación y fundamentalmente de la cultura del descarte. Nosotros no somos solo recursos humanos, porque si fuéramos recursos humanos nos convertiríamos en residuos humanos después de ser utilizados, ¿no? Somos algo mucho más grande, ¿no? Y entonces el Papa habla de ese recorte de lo que es la esencia de las cosas, y cuando habla de las personas dice, no solo soy recursos, y la naturaleza tampoco es solo un recurso. Es algo más, el agua, la biodiversidad, el clima, son un don, son un regalo. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, la pueden leer, un mundo
Una increíble variedad de insectos viven en el bosque, estaba ocupado con todo tipo de tareas, los pájaros volaban por el aire. Dios quiso esta tierra para nosotros, pero no para que pudiéramos destruirla y convertirla en un páramo. Después de una sola noche de lluvia, mira hacia los ríos y recuerda que se llevan la sangre viva de la tierra hacia el mar. ¿Cómo van a nadar los peces en las alcantarillas? Este texto que alguien puede decir, pero esto es de un indio por ahí del Amazonas. No, señor, esto es de la Conferencia Episcopal Filipina, que posteriormente es retomado y citado por el propio Papa en la Laudato Si, ¿no? Hay un lamento en el mundo por el daño que se le está haciendo, del cual pues yo he tenido la fortuna o desfortuna de ser testigo en América, en África, en muchos lugares que me ha llevado mi vida profesional, ¿no? Entonces es una realidad que está ahí, esa casa que se rompe, ¿eh? Y al mismo tiempo es una casa que para los que somos cristianos tiene un mensaje muy bonito, ¿no? No es una casa sin sentido, ¿no? No somos pura casualidad de los ciclos que se repiten sin sentido. El Creador puede decirnos a cada uno de nosotros, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocía. La naturaleza es un don de Dios porque es algo que nos recuerda que estamos hechos de amor y para amor. Que la esencia fundamental del mundo es el cariño y que lo vemos y somos testigos de ello cuando sabemos interpretar la belleza de la naturaleza, ¿no? Y en medio de esa armonía nos volvemos a encontrar, el Papa nos hace ver que no solo se está perdiendo esa armonía natural, sino que al mismo tiempo hay una desigualdad, hay una injusticia, hay un sufrimiento tremendamente grande, ¿no? Un verdadero planteo ecológico, dice el Papa, se convierte en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, ¿no? Yo he tenido la enorme suerte de trabajar en Sierra Leona, en Perú, Guatemala, bueno, y me he encontrado esto, la tierra clama, los pobres claman y no podemos quedarnos dormidos. Y es un clamor conjunto, el de ambos, ¿no? A mí especialmente he querido poner la foto de los dos grupos más vulnerables que hay, las mujeres y los niños, son siempre los que más sufren, ¿no? Y si volvemos a este contraste, el Papa nos invita a decir, bueno, pero aun siendo así, la fuente de tu esperanza está en esa belleza que percibes, ¿no? En percibir, estos son unas grullas levantando el vuelo en alguna dehesa probablemente extremeña, percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y la esperanza. ¿Por qué vale tanto la pena dedicarse a la conservación de la naturaleza? Porque es un don, es un regalo que se nos da, ¿eh? Son criaturas que son de otro, como realmente lo son pues, nuestros amigos, nuestras esposas, nuestras personas queridas, ¿no? Son un don que se nos da y que nos hacen felices por el hecho de su propia existencia, ¿no? Por eso mismo, este sentimiento de conservación de la naturaleza no es una cosa exclusiva hacia la naturaleza, ¿no? Dice el Papa, no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo del corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos, ¿no? Hay un nexo precioso y hermoso que ahora intentaremos afrontar entre la belleza de la naturaleza y la justicia. El corazón del ser humano es uno, ¿no? No puede ser real, dice el Papa, un sentimiento de íntima unión con los demás seres sin esa ternura y esa compasión. El ser humano que se maravilla ante la naturaleza se compadece ante el que sufre, ¿no? Y de algún modo el Papa nos invita a darnos cuenta que para entender este corazón humano tan bonito que se compadece y que se maravilla, para sacar lo mejor de uno mismo, uno tiene que ser consciente de que tenemos 4 relaciones fundamentales en la vida. Con uno mismo hay que quererse, hay que cuidarse. Con los demás, con Dios, pero también con la naturaleza. Y esta última dimensión, la dimensión de nuestra relación con la naturaleza, parecía como que estaba un poco más oculta, que era como sencillamente el telón de fondo donde se jugaban las otras 3 grandes dimensiones del ser humano, con Dios, con los demás y con uno mismo, ¿no? Pero sin embargo, el Papa nos hace ver que no, que si precisamente nos fascina la naturaleza es porque es un signo de su amor, ¿no? Por eso yo, que siempre me he sentido una persona profundamente ecologista, conservacionista, de algún modo siempre me he percibido como un mendigo en el corazón de Dios. Pero qué cosas más bonitas hace, Señor, pero qué mundo más bonito, pero qué gente más estupenda está alrededor. ¿No? Esa mendicidad que yo he sido así siempre, ¿no? Antes de ser una persona que creyera, mi grito era ese, ¿no? Decir, joder, Señor, qué bendición, ¿no? Qué grande eres, ¿no? Pero de algún modo sentía la orfandad que sienten pues, muchos amigos míos ecologistas que dicen,
es verdad. O sea, si lo más bonito que uno puede hacer es postrarse ante la belleza del universo, qué pena que la belleza del universo no te corresponda, ¿no? Esto es como si te gusta muchísimo tu vecina, y dices, qué feliz sería con la vecina. O sea, es que mi vecina es maravillosa, es perfecta, es guapa, es elegante, es 10. Solo tiene un defecto, que está casada con mi vecino, ¿no? Y esto es un poco frustrante al final, ¿no? Porque si quieres a alguien que quiere a otro, pues... Entonces, lo bonito es que yo creo que el conservacionista es un mendigo en el corazón de Dios, pero lo que nos enseña el cristianismo es que Dios es un mendigo en el corazón del hombre y te dice que no, chiquillo, te dice la vecina, si yo me pongo coqueta por ti. Si este mundo es precioso porque yo te quiero. Esto es lo bonito. Entonces, ¿cómo no vas a amar esos gestos de amor, ¿no? De un modo teológico, esto lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI, porque dice que la naturaleza no es, como diría el Papa Francisco, no es solo un montón de cosas puestas a nuestro alrededor, es la expresión de un proyecto de amor y de verdad, ¿no? Es expresión de proyecto de amor y de verdad. Está ahí y es bonita porque se nos quiere, porque somos amados. Ella nos precede y ha sido dada por Dios como ámbito de vida. Nos habla del Creador y de su amor a la humanidad. Está destinada a encontrar la plenitud en Cristo y por ello es vocación. Esto es precioso, porque yo que soy ecologista, soy ingeniero de montes y soy un poco animal, tengo un triple patrón, que es San Francisco de Asís, patrono de los animalitos, de los ecologistas y de los forestales. Y entonces yo, como tengo patrón y tengo vocación a cuidar a mi familia, tengo vocación a cuidar a la gente que me rodea, tengo vocación de cuidar la naturaleza. Es una gozada que aquello que siente mi corazón sea una llamada verdadera, sea la vecina que dice que me quiere, ¿no? Que no sea la que quiere al vecino. Y es muy bonito y yo creo que eso es lo que la fe tiene que ofrecer al mundo de la conservación, que la conservación es una vocación de amor, que es una respuesta a un amor previo que se nos ha dado, ¿no? La naturaleza no es un montón de desechos esparcidos al azar, sino como un don del Creador que ha diseñado sus estructuras intrínsecas para que el hombre descubra las orientaciones que deben seguir para guardarla y cultivarla. Es muy bonito, es desentrañar la naturaleza, y para desentrañar las cosas hay que amarlas. El que no ama no entiende. Es muy difícil entender lo que no se ama, porque uno es indiferente y entonces no hay hipótesis. El desentrañar esta naturaleza en el fondo se convierte en un camino apasionante, se convierte en una aventura en la vida. ¿Qué es esto tan bonito que tengo delante? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es mi papel frente a él? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer, ¿no? Y por lo tanto, desde esta perspectiva profunda, la conservación no es solo un juego de fórmulas técnicas, políticas, económicas, que lo es, y por cierto es a lo que me dedico, a buscar estas fórmulas políticas y económicas, pero en última instancia, cuando uno entiende la naturaleza como vocación, este es el cuadro de la vocación de Mateo, en el fondo es tener esta conciencia de pertenecer a una misericordia, a una presencia de amor que colma el corazón humano, ¿no? Y que te dice, mira Pablo, no te preocupes, no te vas a frustrar. Volvemos al caso de la vecina. Soy tu vecina favorita y por eso me he venido a vivir al lado. Ninguna de tus esperanzas, ninguno de tus deseos de belleza, ninguna de la pena que te da que esta especie se extinga o se pierda esto otro, va a ser algo que yo no pueda superar. Entonces esto es muy bonito porque de algún modo uno está del lado del que lo creó, lo recreó y lo recreará, ¿no? Y un poco es dentro de este marco que a mí personalmente me conmueve mucho, en el que hemos querido desarrollar la revista Landscape como un recordatorio permanente de nuestra vocación a custodiar la casa común y por lo tanto la custodia como vocación tiene como dos dimensiones, la conciencia de la belleza de lo que cuidamos, de nuestra vida como vocación al servicio de la belleza, pero al mismo tiempo nuestra vida como acción, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es Landscape? Pues es una respuesta a este mensaje y a esta llamada del Papa Francisco a proteger nuestra casa común desde esta conciencia. ¿Cómo? Pues promoviendo una cultura ecológica, como dice el Papa, porque yo aquí me ciño mucho a lo que dice el Papa, promoviendo una cultura ecológica que no sea una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente. No es el camino a la Iglesia el marcar un moralismo sobre, mira, chico, tienes que reciclar, tienes que... Es como si alguien me dijera, te has casado con tu mujer y esta es la lista de obligaciones. Digo, bueno, sí, esa hay más, pero por lo que me he casado es por otra cosa, ¿no? Es por una vocación más grande. Es, como dice el Papa, invitar, compartir una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida, que de algún modo resista. Cuando el Papa habla del avance tecnocrático, yo lo entiendo como
el quitarle el alma a la vida, a la belleza, ¿no? Bien. Y para eso, digamos que la revista se estructura en torno a 4 ejes: contemplar, compartir, actuar y disfrutar, que creo que son las dimensiones fundamentales que uno puede tener respecto a la naturaleza, ¿no? Contemplar, como dice el Papa, al igual que el Señor podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo, porque él estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena de cariño y asombro. Qué bonita palabra, ¿verdad? Cariño y asombro, asombro. Asombro, salir de la sombra, ver las cosas como son, quedarse fascinados con la vida, ¿no? Lo primero es ayudarnos a contemplar, vivimos en un mundo maravilloso. Lo segundo es compartir. Las mejores prácticas para estimular la creatividad que busca nuevos caminos para facilitar las iniciativas personales y colectivas. Las iniciativas que van surgiendo pues en seminarios, en la iglesia, en iglesias que se hacen ecológicas, en comunidades que hacen jabón ecológico. Compartamos la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Ayudémonos a contemplar la naturaleza, salgamos a ella, disfrutámosla, pero también compartamos. En ese sentido yo hago un llamamiento para que todo el mundo sea partícipe del Lansker. Ahora empezaremos con las cartas al director. Lo importante es compartir lo que estamos viviendo, lo que nos está ayudando a crecer en esta conciencia de la belleza del mundo, ¿no? Contemplar, compartir, actuar. Luego hay que hacer cosas. El amor que no actúa es un amor que se queda quieto, que se estanca, y el agua que se estanca no corre y acaba teniendo bacterias. Actuar colaborando como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas, sus capacidades. Qué cosa más bonita es que la naturaleza, para quien la sabe ver con ojos de niños, te quite los prejuicios, te permita trabajar con gente que digas, ¿y con este tío tan raro voy a trabajar? ¿Qué más raro que un perro verde y estamos juntos en esta aventura? Eso lo hace el Señor a través de la belleza de la naturaleza, de esa conmoción donde lo único que importa es el eco que te viene del corazón y la conmoción ante la belleza, ¿no? Entonces, es muy bonito porque nos invita a actuar, nos invita a salir a cada uno, porque todos tenemos una cierta tendencia a encerrarnos en nuestro mundo, esta es mi parcela, me siento atacado. No, no, no. El actuar desde esta conciencia es abrirse a los demás, al estar con personas que no tienen a lo mejor necesariamente nada que ver contigo, pero que esa belleza nos pone a los dos en acto porque hace un pálpito común del corazón, ¿no? Y la consecuencia de actuar, de compartir y contemplar, pues no es otra que disfrutar, ¿no? Pues he puesto una foto de mi tribu. Disfrutar más y mejor cada momento, quizá dejar de picotear de aquí y allá, el asumir el compromiso concreto frente a la problemática concreta que uno tiene delante. No es tan bonito tantos grupos de custodia, unos protegen el águila real, otro el oso pardo, otros ayudan en la casa de la Madre Teresa de Calcuta, unos custodian personas, otros custodian la naturaleza, ¿no? Pero eso en última instancia a lo que te lleva es, cuando estás construyendo algo bonito en compañía, fundamentalmente reconoces el disfrute como la consecuencia de la belleza de la experiencia, ¿no? Entonces, experimentar lo que es valorar cada persona y cada cosa, aprender a tomar más contacto y saber gozar con lo más simple, ¿no? Son 4 objetivos que son muy amplios para una revista tan humilde de 20 páginas y que por ahora solo podemos hacer una vez cada 4 meses. Pero bueno, todo tiene un comienzo. De algún modo, lo que queremos es compartir, despertar e invitar a esta experiencia, ¿no? A personas que pueden ser creyentes o no creyentes. Eso me da igual para quienes lo único que esta revista tiene en común es que es un público no versado, es decir, aquí no hay que buscar una revista científica con grandes artículos complejos, para eso tenemos muchas revistas científicas, pero esto es una revista para gente normal y corriente, para que puedan sentir, puedan asombrarse. Para quienes tienen fe, pues hacer llegar a través de escritos, entrevistas, casos, testimonios, los contenidos de la encíclica para llevarlos a la vida cotidiana. Y para quienes tengan o no tengan, mostrar la belleza del camino de la custodia de la creación como vocación. Aquí lo que he puesto abajo es la versión digital, el lansker.info, que aquí hago un llamamiento porque lo que queremos es que haya muchos editores y redactores de noticias para compartir, y la revista está pensada para que todo aquel que diga, oye, yo quisiera contribuir, vas a tener tu clave, vas a escribir, porque lo que tenemos que hacer es un foro, primero en España, luego en España y Latinoamérica, y luego, si Dios quiere, pues en el mundo entero. Bien, pues a estos públicos se les invita, en general, lo que tienen en común es a experimentar esta vocación de ser protectores de la obra de Dios, y que esto es como un camino de existencia virtuosa, a compartir sencillamente esta experiencia, cada uno es de su lado, y a crear una comunidad
de personas a través de la revista que, pues, que den gracias por su existencia, ¿no? Aquí, esto es, quería sencillamente en esta página mostrar un poquito de los contenidos de la revista, porque tienen ustedes ahí el número 2 ya publicado, opinión, noticias y luego cuestiones de actuación, cómo consumir más responsablemente. En el apartado de Madre Iglesia intentamos siempre pues, buscar ejemplos de instituciones de la Iglesia que están dando un paso para compartirlo con los demás. Planeta en peligro, siempre me encanta hablar de algún bicho que no debería estar en peligro de extinción y lo está, pues una pasada, alguna entrevista, el arte y la naturaleza y un poquito de humor verde, entendiendo por verde lo más ecológico, una editorial, ¿no? En síntesis, con esta revista, pues humildemente y en la medida de las posibilidades, porque ahora se distribuye, creo, en todos los centros religiosos de la Comunidad de Madrid y esperemos que algún día lleguemos a toda España, sencillamente es ayudar a volver a mirar la naturaleza pues como un niño, con cariño, ¿no? Yo muchas veces me identifico con ese niño que está ahí pataleando y pedaleando, ¿no? Está como, mamá, déjame ir, que tiene que haber una cosa chula, ¿no? Y realmente lo chulo que hay es un padre que te llama, ¿no? Esa es como la conciencia, ¿no? Es la creación, nuestro mundo natural es la imagen de un misterio bello que nos atrae, que nos quiere y que eso queremos transmitir, ¿no? Para pues, lo que pide el Papa, una conversión ecológica que genere un dinamismo duradero, un gusto por la vida y en una dimensión personal y comunitaria. Por si fuera poco, todo eso queremos con la revista, así que les invitamos a que la lean, a que participen, a que escriban. Gracias. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta a don Gerardo o a don Pablo, pues es el momento. Beatriz. El Papa dice que nos invita a una conversión ecológica. No es que la crisis haya generado una conversión ecológica, sino que la crisis nos invita a una conversión. Lo que yo sí he visto, fundamentalmente más en Latinoamérica, es que somos muy europeos nosotros. Es decir, que somos muy hijos de Descartes los europeos, somos muy res cogitan, res extensa, ¿no? Y parece como que todavía seguimos viviendo en una Europa donde lo fundamental es la dinámica de progreso, no sé, la cantidad de millones de euros que se destinan a diseñar un nuevo envase de una fragancia comparado con la necesidad que hay de invertir esos millones de euros en quitar el hambre, ¿no? Pero bueno, vivimos en... Y entonces hay mucha gente que se ha ido planteando a lo largo de la vida que se puede vivir de una manera alternativa, ¿no? Que ya no me es suficiente como cristiano o no cristiano con una vida, con una serie de bienes, una serie de comunidades e incluso con una acomodación, sino que el corazón te pide más. Y entonces, a lo largo de los años 60 y 70, pues ha habido un enorme desarrollo, sobre todo en los 80, de visiones muy panteístas,
entendiendo el panteísmo, pues adorar a la tierra como tal, visiones muy ecologistas. Por ejemplo, pues ha surgido el vegetarianismo, el veganismo, como respuestas que en última instancia te dicen: yo quiero comprometerme con la tierra porque mi corazón me exige más. Pues en ese sentido sí que yo percibo en cada generación que viene y que tiene una cierta conciencia de lo que sucede a su alrededor, más allá de su propio bienestar, que hay un deseo, una exigencia del corazón de comprometerse, y unos pues se comprometen metiéndose en grupos ecologistas, otros adoptando una determinada dieta de comer esto y lo otro, asumiendo determinados compromisos. Y en ese sentido yo percibo que ha habido como una conversión en el sentido de parecida al mayo del 68, ¿no? No me basta el estado del bienestar, necesito algo más. Entonces, en este sentido, para mí lo bonito y el mensaje de la Iglesia es que esa conversión se puede llevar más lejos, porque lo que te dice la Iglesia es que tu corazón está respondiendo a un amor que te ha sido dado. Entonces, no quiere decir que porque haya crisis ecológica, hasta la fecha haya habido un enorme aumento de vocaciones religiosas católicas dedicadas a la conservación, no. Pero sí es verdad que desde que hay una crisis ecológica ha habido como una conciencia, lo decía el Papa Benedicto XVI en su discurso del Bundestag, ¿no? que de algún modo el movimiento verde en Alemania abría como una ventana de aire que entraba en un mundo tremendamente relativista, mecanicista, materialista, y aunque a veces no se ha sabido expresar, porque muchas veces también algunas propuestas han acabado en lugares un poco a veces excesivos o sin sentido, ¿no? Pero sin embargo ese deseo de adherirse a la belleza del mundo, yo creo que es algo que ha ido surgiendo a medida que lo hemos ido añorando por su pérdida. No sé si eso responde. Un segundito que le acercan el micrófono y... Buenas tardes. Yo quería meterme un poco con don Gerardo, porque me ha dado la impresión de que en su exposición ¿Es un problema de que me acerque el micrófono? Me ha dado la impresión en su exposición de un planteamiento un tanto reduccionista, y como dice que es profesor de Deo Creante, me parece oportuno comentar lo que ha dicho Pablo, que yo creo que tiene una amplitud de miras mucho mayor, lo mismo que el Papa. El Papa, no hay más que ver el mensaje a la Cuaresma que ha publicado este año, basado en 3 puntos claramente ecológicos. El Papa no habla solo a los cristianos, habla a todo el mundo. Y me parece que una de las ideas que Pablo ha introducido en la disertación ha sido precisamente que solo estando codo con gente que no tiene la fe, pero que tiene un planteamiento ecologista de la vida, le puedes llevar a la fe. Solo estando juntos, solo hablando, solo conversando, solo pasando del plano teórico al plano personal. Y eso es una manera de hacer apostolado cristiano. Si nos reducimos solo a los cristianos, nos quedamos muy cortos, me parece. Vamos a ver. O sea, nosotros, los cristianos, nos movemos en una situación singular, que es que cuando muchas veces se plantea, bueno, ¿y cuál es la respuesta a esta cuestión? Sobre todo la respuesta desde el punto de vista del sentido o de la orientación. Entonces, para nosotros la respuesta es siempre lo cristiano. O sea, la respuesta a todas las cuestiones humanas profundas es siempre lo cristiano. Nosotros hemos descubierto eso y no podemos prescindir de eso.
Pero nosotros sabemos también que lo cristiano, en cierto modo, lo que hay de humano, lo nuestro, pues es vivido también por otros. ¿Cómo no lo vamos a recordar? Lo que pasa es que se pueden poner diversos acentos. Si usted me conociera a mí, se daría cuenta que yo no quiero destacar precisamente el aspecto de mirarlo solo hacia lo cristiano, sino de mirarlo en cuanto lo cristiano puede iluminar a todos, lo cual exige escuchar a todos. Porque una de las cosas que ha hecho el Papa es, bajo muchos puntos de vista, la encíclica del Papa pues es muy singular, porque, en primer lugar, se hace eco de lo que han dicho conferencias episcopales. Yo no lo había visto nunca en ninguna encíclica, o raro, vamos, no sé, no sabría decir en este momento. Luego habla de lo que han hecho otras confesiones cristianas, habla de la Iglesia ortodoxa, incluso ha puesto una fiesta siguiendo su modelo. Luego habla de las referencias de otras tradiciones religiosas, como la sufita, etcétera. Y luego habla incluso de lo que la reunión esta de París, que ya no me acuerdo, ¿verdad?, la Declaración de París. Entonces él ha buscado el punto de engarce, diríamos, para lo cual asiente aquello que se ha realizado, ¿verdad? Entonces, yo no sé si habrá tenido acentos restauracionistas o no, ¿verdad?, pero no era esa mi intención, aunque tampoco podemos callarlo lo que hemos vivido. Yo creo que en nosotros tampoco se nos puede impedir el que expresemos el gozo de haber encontrado luz. Entonces, aunque no sea nada más que eso, nosotros no lo podemos dejar de proclamar. Otra cosa distinta es que nosotros tengamos siempre la pretensión de convertir. Cuando se habla de conversión ecológica, aquí no es una conversión ecológica para decir que los no cristianos no se hagan cristianos, que tampoco eso es, diríamos, lo definitivo, pero sí que, a ser posible, vean con unos nuevos ojos la creación, y que, sobre todo, en relación también a lo que se ha dicho antes, yo creo que es que el hombre, diríamos, es un ser unitario, y la misma relación que tiene con la naturaleza, o con la tierra, diríamos, pues si uno está acostumbrado siempre a ver, diríamos, la tierra o cualquiera de las realidades no humanas, diríamos, que hay, solamente como un material que le utilizo para mis intereses y luego esto así se gobierna el mundo, etc., pues diríamos que es muy probable que en las relaciones con los demás repita esos esquemas. Porque al fin y al cabo, el ver a Dios como Padre y como Padre creador, y que en Él podemos ver la bondad de Dios, la belleza, etc., a la larga se unifican en las actitudes que tenemos con los demás de verles como hermanos. Por ejemplo, San Francisco de Asís, que es un caso extremo, ¿verdad? Es un caso extremo porque llega a ver la madre tierra y de a la vez hermana, bueno, lo ve con una riqueza de matices, y además era evidentemente un santo, ¿verdad? Pero además de un santo, bueno, yo creo que lo he contado muchas veces, pero lo voy a contar aquí nuevamente. Vino una vez una profesora alemana, ¿verdad? Bárbara Gell-Falkowitz se llamaba. Esta era profesora después de caer el muro y todos estos asuntos, era profesora en Dresde. Entonces ella era profesora de filosofía. Y allí, bueno, pues antes eran todos ateos, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces ella convocaba a unas reuniones en las que se hacía lectura de oraciones cristianas, y sencillamente iban allí, las leían en común, y luego decía qué suscitaba en su interior. Entonces me decía a mí que entre las oraciones que hacía, una de las que hacía era esto mismo que hace, las palabras mismas que dice Laudato si mi Signore de San Francisco de Asís, y que esa les gustaba mucho. Les gustaba mucho porque correspondía con un anhelo que tenían ellos. ¿Y ese anhelo cuál era? Que se daban cuenta de que la repetición así de Laudato si mi Signore, repetido casi litánicamente, producía la sensación que salían de un corazón serenado,
que en el fondo es lo que todos deseamos. Entonces, les gustaba, eso era lo que les suscitaba, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando la mirada de San Juan de la Cruz, de San Francisco de Asís, y diríamos, el modo como empatiza incluso con la creación, bueno, eso es fruto de haber mantenido también una relación, diríamos, con Dios muy singular, y no solamente eso, sino haber vivido, como vivía San Francisco de Asís, que así se llamaban los hermanos menores, diríamos, hermanos y menores, ¿verdad? Quiero decir yo que la conversión ecológica es incluir nuestra mirada con el mundo, la mirada al mundo, la adecuada en la vida cristiana. Eso es lo que fundamentalmente es, porque muchas veces, si nosotros en la mirada con el mundo solo lo vemos, como decía antes, como material, algo como humanos nos falta. Es decir, nosotros no lo percibiremos ni como pecado, ni como limitación siquiera, pero algo como humano nos falta. Y seguramente que la falta de esa relación adecuada con el mundo, de verlo como belleza de Dios, de verlo como algo que me dice, no como material, sino que tiene incluso un mensaje, eso me hará bien, incluso con mis relaciones con Dios e incluso mis relaciones con los demás hombres. Porque va todo bastante unido. Va todo bastante unido. Es evidente que la persona que busca solo el poder, que eso es lo que dice el poder y el interés, claro, es muy difícil que en el conjunto de de las relaciones que mantiene a todos no vayan un poco parecidas. Por eso, el tener una mirada adecuada sobre la creación, nosotros decimos la creación, la tierra, nos ayuda también en nuestra relación con Dios e incluso nos ayuda, diríamos, en nuestras relaciones con los demás. ¿Dónde lo veo esto? Yo lo veo esto que mis padres eran agricultores, entonces diríamos que un poco de esto lo he como mamado, diríamos. Entonces, a mí me llama la atención la lentitud que las cosas tenían en mi pueblo y la rapidez que todo tiene aquí. Pero es que la naturaleza es como más lenta y el contacto con la naturaleza te introduce también en esa especie de serenidad. Y de hecho, pues no hace falta nada más que ver cómo viven en Madrid y cómo salen los fines de semana como desesperados, que no sé si es para encontrar paz, pero de alguna manera es precipitado. O sea, aquello que decían de un sudamericano, ¿verdad?, que decía dice que le pedía a Dios que le diese paciencia, pero que se la diese rápida, ¿verdad? Pues yo creo que nosotros vamos buscando tranquilidad, pero con una rapidez tremenda. Había una mano allí al fondo. Bueno, la penúltima intervención y luego este señor. Hola, solo quería felicitarle a don Pablo y a la facultad, porque me parece una excelente idea la creación de esta revista de un tema tan novedoso, vinculado, digamos, a un ámbito de la Iglesia, y me parece además muy interesante ese enfoque de querer, digamos, compartir la belleza de la creación y su cuidado, tanto con cristianos como con no cristianos. De hecho, yo creo que es un tema hoy, sobre todo para los jóvenes, que puede suscitar muchísimo interés. De hecho, hay muchos jóvenes, por supuesto, no creyentes y muy alejados y ajenos a lo que puede ser la fe cristiana, que sin embargo tienen una preocupación genuina por todas las cuestiones medioambientales. Entonces, me parece que la revista puede ser también indirectamente un punto de conexión y de llamada y de confluencia, sobre todo para la gente joven que está tan alejada de la Iglesia. Y por otra parte, si me permite, hacerle una pequeña objeción, y es sobre que el título sea en inglés. Ya veo en el número que nos han repartido que pone Revista Ambiental en español y ya después pone Landscape.
puede servir, digamos, para su difusión a nivel internacional, pero me llama la atención que el título así, ¡pum!, sea Landsphere. Entonces, esa pequeña objeción quería comentarle. Muchas gracias. Sí, yo en un momento dado pensé en cambiarle el título, pero había mucha... En fin, yo también lo pensé, ¿eh? Y luego quise llamarla Revista Ambiental Laudato Si, pero hubo una serie de circunstancias que lo hicieron imposible. Y se quedó con un... Bueno, la historia de la revista es que, como muchas cosas pasan, yo una vez dije, ¿y si hiciera una revista y con un alumno? Porque quiero aprovechar también para agradecer a mis alumnos, especialmente a Diego, que está ahí, que ha sido el editor de la revista. Sin él no habría esta revista, así que muchas gracias, Diego. Que empecé una revista, pero sin pensar en dónde iba, ¿no? Sino me pareció una cosa bonita. Oye, pues probemos a hacer una revista con alumnos y hicimos un número y dije, bueno, pues ya está. Y de repente un día me llama don Javier Prades, el rector de San Damaso, y me dice, oye, Pablo, ¿qué podríamos hacer? Y digo, pues mira, yo he empezado una revista y no sé qué hacer con ella, porque verdaderamente pues quería probar cosas nuevas y tal. Y entonces fue cuando surgió la idea de decir, bueno, pues caramba, una revista precisamente en un ámbito nuevo, pues podría funcionar. Entonces con el tiempo digo, no, pero vamos a cambiarle nombre, pero ya teníamos el ISBN, etcétera, y entonces al fin y al cabo lo que he hecho es entregar mi trabajo a San Damaso, así es como surgió, ¿no? Por un lado yo tuve la intuición de crear una revista sin saber para qué, hice el número 0 y luego de repente surgió la posibilidad de hacerlo y entonces pues digo, esto sí que tiene sentido, ¿no? Esa es la... Y luego no hubo forma por temas de ISBN y de cuestiones burocráticas de cambiarle el nombre. Y luego, hace 3 meses estuvimos María Ángeles y yo en el Vaticano en la célebre 3er aniversario de la Laudato Si. Estuvimos hablando pues, con muchos grupos de personas interesadas, de gente que quiere replicar un poco pues, la idea de institutos Laudato Si a lo largo del mundo. Y entonces, de algún modo, yo tengo el deseo de que esto que nace aquí en Madrid humildemente con una revistita cuatrimestral de 20 páginas pues se convierta en una revista global, pues como pueden ser, no sé, otras como el Mundo Negro o como el Observatorio, no sé. Me he pasado 2 pueblos, ¿no? Pero bueno, digo, pues ya que tiene un nombre en inglés que además es Landcare, el que cuida la tierra y tal, pues venga, vamos a ver si conseguimos hacerla. Y entonces de ahí quería hilar con el segundo tema. Yo, en el fondo, he venido aquí para pedir ayuda y para que participen, para que la gente que se siente involucrada forme parte de la comunidad Landcare. Yo lo que aspiro es a una revista muy participada, muy transversal, con gente de distintas realidades eclesiales y no eclesiales, donde Landcare sea precisamente el reflejo de una comunidad que vive con esta conciencia, lo cual quiere decir que sería fantástico, pues está la página, la edición digital, el poder compartir todas esas experiencias que la gente va haciendo en sus diferentes ámbitos, ¿no? En la custodia del territorio, en las organizaciones, pero también pues en las iniciativas que surgen en los seminarios, no sé, el otro día, por ejemplo, me impresionó mucho ver que la Catedral de Palma de Mallorca es la primera catedral ecológica que ya ¿cómo se llama? Carbon neutral, ¿no? Que ya no emite dióxido de carbono, etcétera. Pues es súper interesante tener una catedral que no emite nada de carbono, ¿no? Y ahora mismo pues está también a la zaga, pues está el santuario de Torre Ciudad queriéndose posicionar como un santuario ecológico, tal. Pues todas esas cosas es interesantísimo pues contar con gente que cuente todas estas cosas, porque eso es compartir en una comunidad, ¿no? Entonces aprovecho de nuevo para insistir que ahora pues cuando nos levantemos todos, oye Pablo, ¿cómo puedo? Tal, y digo, vete para acá, me das tu correo y ya nos apañamos. La última intervención. Pues yo no voy a discrepar con don Gerardo ni voy a poner objeción a don Pablo. Simplemente lo que quería en Gerardo es agradecer a ti, en cuanto decano que fuiste, y en ti a la Universidad de San Damaso,
por la acogida de ese negociado de creatividad continua que supone Pablo Martínez de Anguita, y en él pues todo lo que hay por detrás de personas y de gente que han estado trabajando esto en una generación de una alianza, yo creo que muy fecunda, que preludia nuevas alianzas dentro de la Iglesia y fuera también, como estabais diciendo, de la Iglesia, y que muestren lo que yo creo que es una aportación que a mí al menos me resulta muy singular de la Laudato Si, y es que es mucho más que una encíclica verde, ¿no? Es esa apuesta por la ecología integral, donde lo antropológico, lo cósmico, lo ético se funden en esa presencia que a través de la belleza de la naturaleza nos revela un Dios que nos ama primorosamente y que se manifiesta de manera privilegiada en los seres humanos. Entonces, pues yo nada más que daros las gracias por haber hace ya tiempo intuido que esta es una línea de fuerza a través de la cual se cuela el Evangelio y el cariño de Dios, incluso a aquellos que no saben ponerle nombre, ¿no? Muchas gracias a los dos, en nombre de todo lo que representáis los dos. Muchas gracias. Por concluir este acto con un apunte bíblico, ya que es lo mío, que soy profesor de Antiguo Testamento y enseño los relatos de la creación, ese guardar la creación al que aludía don Pablo alude a ese mandato de Dios que da al hombre. Literalmente, el texto bíblico dice guardar y servir a la creación. En hebreo, dos verbos muy importantes, el verbo samar y amad, que tienen una peculiaridad, y es que cuando los dos aparecen juntos en la Biblia, como emparejados, ¿no? Guardar y servir, se refieren siempre a la acción de los sacerdotes con respecto al culto del templo. Los sacerdotes en la antigua alianza están para servir y guardar el culto a Dios. Que el Génesis utilice estos dos verbos precisamente para la misión del hombre para con la tierra, está dando a entender que todo ser humano tiene una vocación sacerdotal que es convertir el planeta no solo en lo que ya es, que es una casa, y guardarla y cuidarla, limpiarla y protegerla del mal, sino convertirla en un templo que dé gloria a Dios. Que de algún modo es también lo que hacía San Francisco de Asís, ¿no? Cuando gritaba a las criaturas el amor de Dios, como invitándolas a ser parte de ese templo. Es una vocación muy bonita, ¿no? Porque nuestro planeta se ha convertido también en templo de Dios, porque en él ha bajado a habitar la gloria de Dios en sus criaturas que son imagen y semejanza suya, y porque en este planeta se ha encarnado el Verbo eterno del Padre, convirtiéndolo también en templo. Es también muy bonito cuando dice que el Yahvé tenía sus ojos puestos en la tierra prometida con especial cariño. Yo añado seguramente porque sabía que en esa tierra iba a caminar su Hijo, a vivir su Hijo en él. Y es también una llamada, bíblica a la ecología de llevar a cabo esta tarea, ¿no? Que este planeta sea un templo de la gloria de Dios. Muchas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra presencia. Vamos a dar gracias a Dios por esta revista, por esta jornada. Aprovecho ya la ocasión también para invitaros a todos. Mañana hay a nivel mundial un gran movimiento con motivo del centenario de la muerte de San... ¿Cómo se llamaba? El pastorcito de Fátima. San Francisco. Hay un movimiento muy grande de pedir para nuestra humanidad la paz con el rezo del rosario y de la adoración. También, pues como director del instituto, quiero invitaros si podéis, a las 9 de la noche uniros en esa iniciativa donde tantísimos santuarios del mundo se van a unir en oración pidiendo la paz, que también redundará en beneficio de nuestro planeta, ¿no? Si estamos todo el día con guerras y bombas, vamos a destruirnos a nosotros y a nuestra casa común.
Y María, que es nuestra madre, también es madre de esta casa común y es seguramente la que mejor nos va a enseñar a cuidar de los dones de Dios. Pues terminamos precisamente dirigiéndonos a ella. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Muchas gracias a todos.